¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al último Salva a Todos. Tenemos un texto y tenemos a la autora del texto. Un lujo para un programa que reivindica el valor de las palabras. En estos tiempos tan vertiginosos, encontrar a alguien que hace culto de esa situación y un trabajo de esa situación nos resulta sumamente atractivo. Un escritor cuenta la idea de un relato que está a punto de escribir. La cuenta en una mesa de café y la idea es buena. El aire se tensa alrededor de las palabras, el relato se hace a tal punto tangible que el humo del cigarrillo no lo atraviesa. Las volutas describen su contorno transparentemente, pero después, cuando trata de transformarlo en letras, percibe grietas antes ignoradas por donde las palabras se deslizan. Hay campos minados, una bruma de rutina invade el texto y los dioses rechazan la ofrenda de una víctima que ya no es pura, que otros antes que ellos han gozado. Su autora, Ana María Yuba, está con nosotros en el último Salve a Todos. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, vamos a conectarnos periodísticamente con Ana María. Ana María, gracias por venir. No, al contrario, encantada de estar aquí. Estamos aquí con el texto Hija, de Editorial MC. Estamos descubriendo en realidad el texto que estamos leyendo. En algunas cosas hemos profundizado, otras estamos terminándolas. Me encantó la idea de que usted haya acompañado su texto con un diario del texto. Me pareció una idea, digamos, que inclusive muy atractiva para entender el porqué, pero además para acercarnos más a la idea del autor. ¿Es una idea que tomó de otro lugar, de otro texto? Bueno, los libros salen de los libros, así que siempre creo que uno toma alguna idea de otro lugar. En este caso, hubo un libro de un francés que se llama Laurent Binet, que tiene un libro HHHH, que es una historia del atentado contra Heydrich en Praga. Entonces, este hombre hace una investigación y entonces él cuenta, como una novela, la historia de lo que sucedió con el atentado y al mismo tiempo va contando todas las dificultades, penas y alegrías que va teniendo a lo largo de su investigación sobre el tema. Y entonces dije, ¿se podrá hacer lo mismo con un libro de ficción? Y ¿por qué no intentarlo? Claro. Porque me gustó tanto, ¿no? Que él fuera contando las cosas que le pasaban mientras escribía. ¿Y se pudo? Se pudo. Acá está. Acá está, no, si se lo preguntan en el primer diario y se lo responden en el correr del libro. Claro. ¿No? ¿Cuánto llevó la producción, o por lo menos la escritura y de investigación y la búsqueda de datos? Porque escribir una novela también es meterse en un mundo bastante profundo, porque cada detalle narrado absolutamente tiene su investigación. Acá de alguno queda planteado, ¿no? Claro, por eso mismo no hubo en este caso una investigación previa. Si fuera una novela histórica o algún hecho así de actualidad, entonces sí tendría que haber hecho una investigación previa. Acá yo iba descubriendo lo que tenía que investigar a medida que escribía, ¿no? A medida que iban apareciendo ciertas necesidades del texto. Y entonces ahí tenía que salir a buscar. Y bueno, todo eso está en los diarios. Ana María, ¿le gusta hablar de su obra? Sí, ¿por qué no? Claro, seguro. Es como hablar de mí misma con el psicoanalista, pero sin pagar. Pero sin pagar. Claro. En este caso, bueno, pero la excusa es la promoción del libro, pero usted tiene antes que este libro unos profundos antecedentes vinculados a nuestra cultura, a nuestra forma de vernos, nuestros espejos, en distintos momentos. Uno descubre también leyendo el diario a mí me pasó personalmente, leyendo el diario, sus otras vivencias, otros trabajos, qué adjetivos le puso
algunos otros trabajos, cuando estuvo en Europa, en Francia y demás, Claro. En algunos lugares, ¿no? Seguro. Que es una puerta de acceso también a la vida del autor. ¿Cuándo descubrió que escribir oraciones, o por lo menos escribir, podía tener que ver con lo que hoy hace, ¿no? Con un oficio, con un trabajo? De chica, yo empecé de chiquita escribiendo versitos en la escuela. Rápidamente me convertí en la poetisa más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. ¿Le pedían cosas especiales? Me pedían cosas, trabajaba por encargo, escribía para mí misma y por encargo de las maestras. Y en el último grado ya vendía mis composiciones escolares, escribía, como yo escribía muy rápido, escribía 2 o 3, me quedaba con una y las otras 2 las cambiaba por figuritas. Ajá, empezó a trabajar de escritora. Ya empecé a trabajar de escritora, sí. Y bueno, después en mi primer trabajo, ya cuando estaba en la facultad, fue desgrabar clases, que yo lo considero también un trabajo literario, porque ese pasaje del lenguaje oral del profesor a un lenguaje escrito que sea interesante y bien escrito para los chicos que lo van a leer, para mí también era un trabajo literario. Después empecé a trabajar en publicidad y, bueno, también, digamos, ser redactora creativa tenía que ver con escribir. Y simultáneamente iba escribiendo mis propios libros. Dentro de los trabajos que tiene la palabra hoy, ¿no? La palabra impresa en distintos lugares, en distintos objetos, en distintas cosas, ¿no? ¿Cuál cree que es la más imprescindible, si es que hubiera alguna imprescindible, ¿no? La palabra escrita, porque a nosotros nos toca hacer periodismo y son kilos de papel por día, claro, escritos que a lo mejor si no salieran todos los días los diarios, nadie alteraría su vida, a lo mejor sería más saludable incluso. ¿Cuál cree que es la más imprescindible? La palabra impresa, ¿no? Escrita en un objeto, en algo que se toque. La palabra impresa somos nosotros estamos hechos de palabra impresa. Es muy difícil pensar si son más imprescindibles los libros o los diarios o los carteles publicitarios. Yo tengo el recuerdo, mira qué recuerdo antiguo, de cuando aprendí a leer y la sensación de que el mundo hasta ese momento había estado cerrado y ahí se empezaba a abrir el mundo, porque en realidad yo, igual que todos, estaba totalmente rodeada de palabra impresa, pero como no sabía leer, estaba todo cerrado y misterioso para mí. Y bueno, de la palabra impresa nos alimentamos. En realidad, lo que digo, una cosa es escribir un texto literario, una novela, un libro de investigación, y otra cosa es escribir, supongamos, una crónica. Yo no me puedo imaginar este mundo sin crónica periodística, no me lo puedo imaginar. Este mundo es así, el periodismo es parte de nuestra vida cotidiana y no me lo imagino sin periodismo porque, así es como vivimos. No existirían los libros tampoco sin periodismo, no existiría la literatura. Hoy la literatura no existiría sin periodismo. En su momento pudo existir, pero hoy ya no existiría. Pasa también que uno cuando entra hoy a una librería, y nos pasa todo el tiempo cuando recibimos material bibliográfico, la gran cantidad de expresiones que hay, a pesar del avance de la tecnología, que hoy con un aparato tecnológico uno puede acceder a un libro, hoy entrar a una librería es encontrar nuevos títulos todo el tiempo. Absolutamente. ¿Por qué pasa? Es un fenómeno que tiene que ver con el marketing del libro. Yo no lo termino de entender del todo, pero yo lo viví personalmente. O sea, cuando salió mi primera novela, una de las primeras, Los Amores de Laurita, era uno de los 4 libros que editaba ese mes Sudamericana. Hoy, Planeta o Random House Mondadori, lo que sea, tiran no menos de 50 libros, ¿no? Alrededor de 50 libros entre los que sacan acá y los que traen del exterior. Y cada mes los libros nuevos van tapando y desplazando lo del mes anterior. Es bastante impresionante el fenómeno. Es así como, digamos, la gente que hace los números se dio cuenta que esto cerraba. Que es vender mucho, un poquito de mucho. Sí, no es que hay que vender poquito de mucho, sino que hay que sacar una buena cantidad de libros para que alguno la pegue y vaya al frente y venda realmente mucho. Y los otros, si no se venden tanto, no importa, después se
se venden de otra manera. Nosotros acá recibimos mucho saldo de España también. Así que... ¿Cómo se siente usted siendo una escritora que se le ha leído en muchos idiomas, por ejemplo, esta cuestión? Yo no sé si la vanidad del libro o esa cuestión, a usted le ha tocado recorrer muchos lugares del mundo, de hecho ha vivido en otros lugares del mundo, ha tenido experiencias con eso, pero esta cuestión de que sus libros, sus textos hayan sido traducidos a otros idiomas, ¿cómo le cae al autor eso? Es muy lindo, es muy impresionante y muy raro, y sobre todo cuando son idiomas que no usan nuestro alfabeto. Entonces, ¿También pasó eso? Claro, sí, tengo libros en coreano, en armenio, en serbo-croata, y es una sensación muy extraña, muy linda, por supuesto, uno se pone muy contento y no deja de pensar, bueno, ¿qué les pasará a los lectores? ¿Y qué le pasa a los lectores con la distancia? Si es que hay la distancia de un lector croata, por ejemplo, serbio-croata. Es que yo no sé qué le pasa al lector que tengo acá al lado. Ajá. ¿Cómo voy a saber lo que le pasa a un lector coreano, por ejemplo? Ajá. O chino, porque tengo también un libro en Taiwán. Es muy interesante el fenómeno de la lectura, es absolutamente misterioso. Por eso es tan lindo para los escritores cuando tenemos la posibilidad de escribir para el espectáculo, porque entonces podemos ir al teatro o al cine o lo que sea y vemos lo que le pasa a la gente, y vemos si se ríen de los chistes, si suspiran cuando hay que estar angustiado, si hacen silencio cuando el texto lo está pidiendo. Pero la lectura es una actividad absolutamente secreta. Nadie sabe en realidad lo que le pasa al lector. ¿Dónde lee? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde lee? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y qué le pasa? Claro. ¿Nunca intenta manipular eso a través del texto? Todo el tiempo, porque eso es escribir. Escribir es precisamente un intento de manipular la mente del lector. Claro. Sí, pero bueno, ¿habrá salido? ¿Lo habremos logrado? Sí. Eso siempre está en duda. Bueno, ni hablar, algunos textos suyos fueron muy provocadores, inclusive nos movilizaron. Bueno, le mencionaba Los amores de Laurita. Claro. Y que tiene que ver con eso, ¿no? Le ha tocado, y usted confiesa también en este libro, parte de cuestiones, algunos trabajos como muy vinculantes a un mundo rupturista, un mundo que en algún momento de la historia intentó romper con el mundo adulto en aquel momento, década del 60, si es que había un mundo adulto, por lo menos para los jóvenes en aquel momento, ¿no? ¿Cómo la pasó usted en los 60, en los 70? Bueno, fue duro, o sea, fue muy difícil, y sobre todo me parece que fue difícil por un lado por toda la cuestión política, pero por otro lado también por el cambio social que se estaba planteando en ese momento, porque, y digo sobre todo las mujeres, porque bueno, la liberación sexual de la mujer sucedió en esa época, en los 60, 70. La sociedad nos tiraba para un lado y nuestros padres nos tiraban para el otro, porque bueno, ellos venían con ese mandato que tenía todo el sentido, porque de acuerdo a su experiencia había sido así, que en fin, la idea de una buena chica no era la misma que la que nos estaban planteando el mundo en ese momento. Entonces, bueno, nuestros padres veían nuestra conducta con enorme preocupación, pensaban qué va a ser de esta chica, y por otro lado la sociedad nos exigía que se pongan a la moda también, ¿no? Claro, que seamos como eran las chicas, como fuimos las chicas de mi generación. Claro. Usted que ha vivido eso, que era romper, ¿cómo ve hoy el mundo alrededor de esa exponencial, si se quiere, expuesta física todo el tiempo, donde la palabra, las imágenes, hoy las redes sociales son muy rápidas con eso, pasa por esa cuestión de exponerse todo el tiempo de una manera muy física también, ¿no? Sí, es impresionante. La gente hubiera dado todo lo que tenía en aquel momento porque no se sepan cosas que hoy cuelgan muy orgullosos en Facebook. Claro. Los amores, es muy raro, sí, los amores y todo lo demás, digamos. Yo te iba a decir, todo lo que no sea delito se pone en Facebook,
Pero, También el delito. pero también el delito. Sí, Hemos claro. visto ladrones, ¿no?, que los pescan porque no se aguantan la necesidad de poner en Facebook el momento en que están robando, la foto del momento en que están robando. Firmar la notoriedad, digamos, extraordinario. todos quieren ser, todos quieren, inclusive hasta el delincuente quiere ser alguien notorio. Sí, absolutamente. Y no solo afecta a los jóvenes, ¿no?, también a mi generación, a todo el mundo. Es un cambio muy impresionante. Pero el tema de la ruptura cada vez se va haciendo más difícil. Yo le digo a mis hijas que, bueno, mis nietos, para llamar la atención y preocuparlas un poco, no sé qué tendrán que hacer, cortarse un dedo por lo menos. ¿Vos qué hacías? ¿O usted qué hacía cuando tenía que llamar la atención de sus padres? Bueno, no sé si lo hacía por llamar la atención o no. Lo mío fue revolear la carterita, salir con muchos tipos, que era algo que a mis padres los preocupaba muchísimo y los angustiaba terriblemente. Y bueno, de alguna manera eso está en Los Amores de Laurita. En Los Amores de Laurita, claro. Claro. Ahí hay... Mis padres pensaban que nunca, mi papá sobre todo, que era más anticuado, decía, esta chica nunca se va a casar. Me miraba con enorme tristeza y me acariciaba la cabeza. Y me decía, vas a rodar, me decía, vas a rodar. Porque esa era la idea que había en ese momento para su generación. Claro. En Hija, digamos, también hay parte de su autobiografía en algún cruce, digamos. Sí, está. Usted está lo plantea como la segunda parte, digamos, como una continuación de Los Amores de En Laurita. cierto modo es una continuación de Los Amores de Laurita, sí, en cierto modo tiene mucho que ver. Pero es como una especie de ucronía personal. Es todas las cosas, la protagonista, que es la madre de esta hija, que es un personaje muy terrible, esta madre es obviamente sí un alter ego mío, está cargada con mis sensaciones y mis sentimientos, pero a ella le pasan todas las cosas de las que yo me salvé. Por ejemplo, mi única hermana pudo escaparse en el 76, se escapó de la dictadura. A la hermana de mi personaje, de Esmeralda, la matan. Yo estuve 6 meses en París. Esmeralda y Guido, mis personajes, están 6 años. Yo dejé la publicidad, yo era redactora creativa 15 años en publicidad, pero lo dejé cuando tenía 34 años. Y en cambio Esme, bueno, sigue eternamente pegada a la publicidad, termina dando clases porque ya no tiene edad para creativa. Y bueno, y así es, digamos, es alguien muy parecido a mí, pero que no tiene, no tuvo la suerte de tener mi historia. ¿Usted da clases? ¿Enseña español o...? No, yo no doy clases, nunca di clases. ¿Nunca dio clases? No me gusta dar clases. Me crucé seguramente con algún texto en donde sí alguien, bueno, que acá evidentemente me daba clases claro. a niños que querían hablar en español. Estás confundiendo con una novela de Inés Fernández Moreno. Que usted la menciona, ¿o no? ¿No la menciona acá en el libro? No, la profesora de español, pero no bueno, menciono. Seguramente tengo alguna de las confusiones de las lecturas. Le quería preguntar sobre el tema de dar clases y fundamentalmente esta cuestión de pararse frente a alguien que quiere aprender por el valor de la palabra que tiene en este siglo XXI, donde se habla mucho, se escribe mucho, también se lee mucho porque hay un proceso de lectura también muy... Y la palabra, que es lo más accesible que tenemos para la comunicación, hoy tiene un lugar preponderante. ¿Cómo lo ve fuera de la literatura al tema de la palabra o el valor de la palabra? Nosotros votamos por la palabra del otro, elegimos a un candidato no por sus acciones, sino por sus palabras. Sí, fíjate que hace unos años se decía una imagen vale por 1000 palabras, y yo creo que hoy se ha recuperado el valor de la palabra, la idea del valor de la palabra, ¿no? Hoy sabemos perfectamente cómo una imagen puede querer decir blanco o puede querer decir negro según las palabras que la acompañan. La palabra sigue siendo lo que nos define como seres humanos. No hay manera de ensalzar la palabra más de lo que está. Seguimos siendo seres con lenguaje.
¿Tiene alguna Claro. palabra que le guste utilizar mucho? Te digo más, hay una cosa muy interesante y es que hay hay animales que tienen formas de comunicación a través del lenguaje. Por ejemplo, unas abejitas que con su baile le pueden informar a las otras abejitas donde hay flores, por ejemplo, un campo de flores adecuado para sacar el néctar. Pero no tienen algo esencial del lenguaje humano, que es la prevaricación, que es la posibilidad de mentir. Solo los seres humanos tenemos esa maravillosa, extraordinaria posibilidad que nos da la palabra. No, es inimaginable que una abejita le va a hacer un bailecito a las compañeras y después se va a quedar matándose de la risa porque las mandó a la autopista. Eso no sucede. No sucede. Sí. ¿Tiene le preguntaba sobre alguna palabra que le gusta usar mucho o que le guste que aparezca en sus oraciones? Mira, hay algunas palabras que aparecen demasiado en mis oraciones y gracias a la compu hago un control B y las busco y las saco. Por ejemplo, sin embargo. Tengo un absoluto exceso de sin embargo y también tengo... ¿Lo estudió por qué? No sé por qué. Y tengo un absoluto exceso de y. Me gusta mucho la yuxtaposición y tengo demasiadas y. Y después palabras que me gustan, está lleno de palabras hermosas que me gustan, que tienen un sonido así como heliotropo, por ejemplo. Que después uno no sabe qué hacer con ellas, porque ¿dónde voy a poner un heliotropo? Es difícil. Sí. Pero son palabras lindas, escabel. Hoy me gustó leer Ucronía, esto cuando definía lo que acaba de definir, ¿no? Sí. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Sí. Esta cuestión de construir algo o imaginarse construyendo algo que no pasó, ¿no? Absolutamente, claro. También es una linda palabra. Bueno, tenemos un libro que nosotros queremos que la gente que venga acá escriba algo, tan solo una manera de desnudar su propia letra, en realidad. ¿Cómo no? Más allá de lo que tenga ganas de escribir, bueno, vamos a bárbaro. una página libre acá, más allá de lo que tenga ganas de escribir, escriba lo que quiera, como quiera. That song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulders. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Bien. Bueno, ¿se puede leer algo? Sí, ¿no? se puede. ¿Leo? Sí, por favor. Bueno, dice, por este momento de calidez y buena onda, acaba un micro de puño y letra. En estas palabras está encerrado todo el espíritu de su autora. Socorro, socorro, sáquenme de aquí. Socorro, porque se quiere ir. Y está encerrado. Está encerrado el espíritu de su autora. Socorro. ¿Tuvo que pedir socorro muchas veces en su vida, Ana María? Sí, ¿por qué no? Claro. ¿Y fue socorrida? Y fui socorrida, sí. ¿Cómo se llevó con la soledad? Nunca tuve. Mire. No, siempre estuve, por suerte, muy rodeada de gente. Muy rodeada. Claro. ¿Qué cosa buena y qué cosa mala rescata de esos 60 tan transformadores? ¿De los 60? De los 60. Bueno, en los 60 empezó todo. Empezó todo lo bueno y todo lo malo que estamos viviendo hoy. Así que sí, creo que toda la libertad con la que vivimos hoy,
creo que la forma en que desapareció todo ese tremendo peso de la hipocresía y del vivir para mostrar y del vivir por la galería y todo eso, de eso conseguimos librarnos. Y en el mismo sentido, eso siguió avanzando y se transformó en esta otra cosa de una sociedad que vive para la exhibición. Entonces pasamos de la hipocresía a la exhibición extrema. Y le pregunto ya al final, por lo menos este encuentro periodístico, yo le agradezco que nos haya permitido tener. Usted pertenece a una generación que peleó mucho para que la mujer tuviera ese espacios de firma, de protagonismo, de decisión, que no fuera subestimada y demás. Vivimos en tiempos en donde el país más potente del mundo, entre comillas, poderoso, está por primera vez en su historia permitiendo que una mujer pueda conducir administrativamente ese país. Estamos hablando de Hillary Clinton, o de haber tenido antecedentes que también, por primera vez los argentinos elegimos una presidenta mujer. Sí. ¿Cómo la ve a la mujer con poder? En el poder básicamente administrativo que son los países, ¿no? Las presidencias y esos lugares. No la veo distinta de un hombre, me parece que... No la ve distinta. No, me parece que ahí está muy claro que se trata de personas, se trata de seres humanos y no de hombres o mujeres. No, me parece que ahí la forma en que se ejerce el poder no es una cuestión de género, sino una cuestión de personalidad de cada una de estos seres humanos. Si el poder es asumido, digamos, por una persona de manera femenina, digamos, no va a cambiar, va a seguir siendo el poder, digamos, con todo lo malo o todo lo bueno que pueda llegar a tener eso, digamos. Sí, y se ejercerá de acuerdo a la personalidad de cada una, no es lo mismo la Bachelet que la Merkel, que Cristina, que cada una con sus propias características. Bien. Ana María, gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por estar y recomendamos este texto, a ver si el director, bueno, ahí está, Hija. ¿Esta foto le gusta? Linda, ¿no? Sí, está buena, la tapa está buenísima. Está muy bien, sí. Bueno, Ana María, gracias por venir. Muchísimas gracias. 2, 3, 4.